la intervención en el aula de estudiantes con TDAH. Tenemos el gusto de presentar a la maestra Esther Paola Mongiardini. Ella es maestra en Educación y Docencia por la Universidad UTEL, es egresada con mención honorífica, licenciada en Psicología por la FES UNAM y obtuvo la segunda calificación más alta de su generación. Es psicóloga del USAER 71 en el municipio de Huixquilucan. Cuenta con experiencia aplicando e interpretando pruebas neuropsicológicas, intervención en las aulas con docentes de alumnos que presentan alguna condición, asesoría a docentes sobre primeros auxilios psicológicos, diseño universal para el aprendizaje, ajustes razonables, ansiedad y depresión en niños y adolescentes y TDAH. Maestra Paola, muchísimas gracias por la participación del día de hoy. Agradecemos mucho su presencia y estamos seguros que la información que nos proporciona el día de hoy será de muchísima ayuda para todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias, maestra Paola, y bienvenidos. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí poder estar aquí, poder compartir un poquito de lo que pues en algún momento aprendí en la FES. Es un orgullo poder regresar a casa, como el programa lo indica. Y pues bueno, la temática es algo bien significativo para mí, porque cuando comencé con las prácticas justo en la CUSI, en la FES, mi paciente, el que me tocó a mí y a una amiga, pues tenía justo TDAH. Entonces sí es muy significativo porque pues con él comencé mi experiencia, digamos, en este mundo del TDAH. Entonces, bueno, pues voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Sé que este día va a ser pues muy productivo, vamos a aprender mucho juntos y pues cualquier duda, pues ahí anótenla para que al final la resolvamos. Ok. No sé si ya se ve mi pantalla. Ya, maestra. Sí, maestra. Nada más que me voy a regresar. Permítanme tantito. Okay. Muy bien. Ay, no se regresó. Perdón si los mareo. Listo, bueno. Pues la temática es la intervención en el aula de los alumnos con TDAH. Como ya me hicieron favor de presentarme, pues yo actualmente laboro en la USAER 71, en el municipio de Huixquilucan, y pues esta es la unidad de servicios de apoyo para la educación regular, que pues normalmente trabaja en las escuelas de educación regular. Somos independientes de la escuela, pero sin embargo trabajamos de manera colaborativa con los docentes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es TDAH? Vamos a trabajarlo, como ustedes saben, con dos documentos muy importantes, que son el CIE-10 y el DSM-5. El CIE-10, que bueno, es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y el DSM-5, que bueno, ya traducido al español, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Entonces, bueno, en ellos, pues, saben que identificamos, pues, las características y los síntomas de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo que significa o lo que estamos hablando de este trastorno, pues, es de origen neurobiológico, que normalmente, pues, lo vamos a identificar en la edad infantil y contribuye a diversos factores, tanto genéticos como ambientales en su aparición. Vamos a identificar que en el TDAH no hay una causa específica, se debe a multifactores, entonces no solamente tiene que ver con la genética o con el contexto, sino en general con todo, ¿no? Entonces, bueno, incluso las últimas investigaciones nos apuntan a que este trastorno va a producir un desequilibrio en algunos neurotransmisores, que como ustedes saben, pues son los encargados de poder realizar esas conexiones neuronales exitosas. Y bueno, estas pues son responsables del funcionamiento de la corteza prefrontal,
que es toda esta parte de aquí del cerebro y que justamente se encarga pues de las funciones ejecutivas. Entonces, por ende, pues vamos a presentar alteraciones en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Bueno, pues vamos a, como ya lo saben, pues la atención, la planeación, el razonamiento. Entonces, específicamente vamos a encontrar dificultades en la organización, en la planificación, en la priorización. Vamos a identificar déficit de atención y la precipitación en las respuestas. Muy bien. El TDAH causa una serie de alteraciones en distintas áreas, tanto en la comportamental, perdón, la cognitiva y la socioemocional. Entonces, pues vamos a ver que el TDAH no solamente va a influir en una esfera del niño, sino en casa, en la escuela, en la calle, cuando salga, en alguna fiesta, incluso, ¿no? Entonces, bueno, aproximadamente entre el 3 y el 7% de la población escolar, pues identificamos niños con trastorno de déficit de atención. Este trastorno es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Entonces vamos a identificar a niñas que tienen TDAH y que su mayor dificultad va a estar en el aprendizaje. Y en los varones vamos a identificar que en los niños pues van a tener mayores dificultades, pero en la conducta, en moderar su conducta. Muy bien. Entonces, bueno, para detectar y diagnosticar el TDAH vamos a identificar 3 principales síntomas, que es la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo cuáles son esos síntomas. Entonces, bueno. Permítanme tantito. En cuanto a la inatención, vamos a identificar que el rendimiento en el trabajo de nuestros alumnos va a ser variable e inconsistente. Otro de los síntomas es que son niños que normalmente son muy desorganizados, son distraídos y normalmente no terminan sus tareas. Les cuesta mucho ponerse en acción. Es decir, a lo mejor ya tienen todo para comenzar a realizar una actividad, ya le dimos la indicación, ya tiene todo, pero no se pone en marcha. Muy bien. Vamos a identificar también que va a tener dificultades para planificar sus tareas. Le va a costar trabajo planificar. Pareciera que no le presta atención a los detalles. Parece no escuchar cuando le hablamos. Tiene dificultades para seguir una conversación de manera adecuada. Se cansa rápidamente. Presenta trabajos sucios, poco cuidados, con frecuencia están rotos, incluso podemos encontrar a lo mejor un apunte al inicio de la libreta y después casi al final, en medio, no lleva una secuencia. Vamos a identificar que parece que solo están atentos a las cosas que más les llaman la atención. Les cuesta seguir las normas de un juego o una actividad propuesta, ya que no están atentos durante las consignas, no entienden la indicación. Evitan tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, ahí vamos a hablar un poquito de la atención sostenida, y un grado de organización elevado. Si son tareas que nos implican un esfuerzo extra, entonces no las terminan o pues sí, las dejan de hacer. En cuanto a la hiperactividad, vamos a manifestar que pues que se levantan constantemente de su asiento, se sientan de forma inadecuada, cambian constantemente de postura, corren en la clase, dan vueltas en las mesas, normalmente su pluma, su lápiz lo mordisquean, las gomas, interrumpen constantemente las tareas, si está hablando un compañero, incluso si está hablando un profesor o incluso los padres de familia, constantemente rompen los materiales, los pierden o incluso los maltratan o los ensucian.
constantemente se van a implicar en actividades que son muy peligrosas. Es cuando decimos que se ponen en riesgo, no miden las consecuencias, tienen por ende constantes accidentes y pueden ser incluso en el salón o incluso con los familiares, pues molestos e incontrolables, distorsionan el ritmo de la clase. Y bueno, en cuanto a la impulsividad, pues vamos a identificar que carecen de flexibilidad y madurez suficiente para analizar una situación y por ende, pues no saben tomar decisiones adecuadas, ¿no? O sobre todo que sean funcionales y adecuadas. Esta falta de flexibilidad se les dificulta poder medir las consecuencias de sus actos, como les mencionaba, y pues no atienden a normas ni reglas. Hacen lo primero que se les ocurre, es decir, son impulsivos, atienden a su impulso, responden sin pensar, no hacen caso de las advertencias, tienen poca conciencia del peligro, tienen dificultades para poder realizar una tarea que exige aplicación de estrategia, de análisis, de búsqueda, saltan de una tarea a otra constantemente, les resulta muy difícil seguir instrucciones, tienen poco control de la expresión de sus sentimientos y bueno, los castigos van a producir poco efecto con su comportamiento, así que bueno, si creemos que castigándolos o incluso dándoles recompensas a largo plazo les va a funcionar, pues no tanto, ¿no? Necesitan, digamos, que la consecuencia sea inmediata. Entonces, bueno, de estas características que presentan los niños con trastorno con déficit de atención e hiperactividad, vamos a identificar 3 tipos. Recordemos que para poder, digamos que sospechar que el niño tiene algún trastorno, tenemos que, bueno, tiene este trastorno de TDAH, tenemos que identificar al menos 6 o más síntomas. Estos síntomas tienen que estar al menos, tienen que prevalecer durante 6 meses y tiene que afectar al menos 2 contextos del niño. Es decir, a lo mejor solamente está teniendo estas características en la escuela, o solo está teniendo estas características en casa, o solo está teniendo estas características cuando salimos. Entonces, tiene que afectar al menos 2, es decir, en la casa o en la escuela, en la casa en la calle, o incluso en las 3. Entonces, bueno, pues el tipo inatento va a ser ese niño que demuestra la falta de atención, que constantemente se dispersa, que sus periodos de atención son muy cortos, no logra su atención sostenida, y no va a presentar o muy leves síntomas de hiperactividad o impulsividad. El hiperactivo impulsivo, pues igual va a ser ese niño que no tiene control de la atención adecuada, pero va a presentar un déficit importante en el control de su impulso. Van a ser niños que de pronto a veces decimos, ¿no? Son como trompitos que no se apagan, ¿no? Que no se apagan con nada. Entonces, constantemente están en movimiento, son impulsivos, constantemente se ponen en riesgo. Y viene el tipo combinado, es decir, son niños que tienen dificultades de atención, que sus periodos de atención son muy cortos, pero que además son impulsivos e hiperactivos. Muy bien. Cuando identificamos que un niño tiene trastorno con déficit de atención e hiperactividad, vamos a identificar también que se va a alterar su funcionamiento cognitivo. Como decíamos, pues va a ser su principal característica, ¿no? Porque es como lo principal que atiende, la parte de las funciones ejecutivas. Entonces, bueno, su funcionamiento cognitivo se va a ver afectado. ¿Cómo? Pues le va a costar trabajo recuperar la información del pasado y mantenerla en la memoria, porque incluso a lo mejor ni siquiera atendió a lo que estaba escuchando. Va a tener dificultad para discriminar el sentido del tiempo, es decir, va a sentir que un corto tiempo para ellos es mucho. Va a tener esta frustración por la demora cuando tienen que esperar mucho tiempo. Van a vivir en el presente, no se van a situar ni en el pasado ni en el futuro. Van a esperar hasta el último momento para poder emitir una acción y entonces a veces son niños que
pues se les hace tarde, que no realizan sus deberes o sus tareas. Limitan la capacidad del aprendizaje por observación. Tienen constantemente que estar manipulando. Tienen dificultad para aprender de las experiencias, su diálogo interno es escaso. Cuando nosotros aprendemos a darnos autoinstrucciones, a veces nos es más fácil seguir, a ellos les cuesta trabajo. Les cuesta seguir reglas e instrucciones, tienen falta de planificación y respuestas poco estructuradas, tienen dificultad al resolver problemas, su reflexión es escasa. A veces los ponemos a reflexionar sobre las consecuencias de algo que hicieron y les cuesta mucho trabajo poderlo comprender. Tiene insuficiente capacidad de adaptación ante situaciones nuevas, ¿no? Por eso, bueno, ahorita les voy a dar algunas recomendaciones, pero por eso es importante crear esta anticipación para que no les caiga de extraño y se frustren. Tienden a tener un estilo cognitivo impulsivo. Y bueno, ellos utilizan constantemente estrategias de ensayo y error, ¿no? Entonces, lo hago, me equivoco, me vuelvo a equivocar, vuelvo a tener otro error. Y pues su proceso es poco analítico. Y bueno, también vamos a tener alguna situación en cuanto al funcionamiento socioemocional. Y bueno, en este ámbito vamos a identificar que tienen dificultades para comprender señales que regulan las situaciones sociales, es decir, les cuesta mucho trabajo seguir reglas de convivencia. A lo mejor son niños que llegan y no saludan o no se despiden. Les cuesta seguir las reglas de los juegos, les cuesta ponerse en el lugar del otro y tener en cuenta sus deseos y sentimientos, ¿no? En cuanto a su impulsividad, pues a veces hablan o dicen cosas que incluso pueden lastimar al otro y no miden sus palabras. Cambian frecuentemente su estado de ánimo, suelen desarrollar baja autoestima, inseguridad, incluso excesiva dependencia a un adulto, ¿no? Y esto porque pues desafortunadamente aún vivimos en una sociedad en la que tendemos a etiquetar y entonces es el niño mal educado, es el niño grosero, entonces no lo inviten o que mejor se quede en casa, ¿no? Ahorita que aún seguimos en algunas escuelas de manera intermitente, pues entonces que él no venga o que él mejor solo venga algunos días. Entonces son niños que tienden a ser etiquetados y por ello pues tener inseguridad y baja autoestima. Entonces a menudo pues por ende son rechazados por sus compañeros y dependen en mayor medida de formas externas de refuerzos inmediatos que le ayuden a preservar esas conductas que a lo mejor les están siendo funcionales. Y bueno, quiero decirles antes de avanzar un poquito a esta situación que bueno, un niño aún no teniendo una condición, aprende de forma diferente, tiene características muy diferentes. Y entonces, ¿esto qué nos va a decir? Pues que no es el niño, como les decía, el mal educado, el grosero, el mal portado, sino que a lo mejor también está viviendo alguna situación que cambió en su vida, ¿no? Y que entonces por eso ahora es impulsivo, ahora es hiperactivo, ahora perdió la atención. Entonces también nos tenemos que centrar en estas características. Por eso es tan importante cuando identificamos los síntomas y les mencionaba que al menos hayan prevalecido por 6 meses y que afecten al menos 2 esferas de su contexto. Entonces, bueno, vamos a la valoración porque esto es muy importante. Vamos a trabajar al menos 3 esferas. La primera, pues, es la psicopedagógica, que pues se da en la escuela, cuando identificamos que el niño pues tiene problemas de aprendizaje, que se le está dificultando aprender, que le está costando trabajo, que tiene dificultades en incluso en ciertas materias, a lo mejor es muy bueno para educación física, pero en matemáticas o incluso en la lectoescritura, pues no puede, ¿no? Entonces, pues vamos a una valoración psicopedagógica en la que vamos a identificar pues cuál es su nivel de competencia curricular. Vamos a trabajar a lo mejor la valoración psicológica,
en la que justo vamos a evaluar esta parte de las funciones ejecutivas que están involucradas, a lo mejor su atención, su memoria, su percepción, su razonamiento, su capacidad de planeación, de ejecución. Pero también va a haber una valoración médica, que incluso es la más importante. Nosotros como psicólogos o como pedagogos no podemos emitir un diagnóstico. El encargado y el que debe emitir el diagnóstico es un neurólogo, pediatra o un psiquiatra. Nosotros no podemos emitirlo. Nosotros solo podemos generar esos indicadores o esas sospechas de decir, bueno, tiene dificultad en esta área, tiene dificultad en este proceso cognitivo, pero el que indica realmente que tiene el diagnóstico, pues es el neuropsicólogo, el neurólogo pediatra, el psiquiatra. Entonces, bueno, él va a confirmar que estas enfermedades, pues ya con los síntomas que identificaron, a lo mejor no se deben a otra causa y que sí efectivamente pues tiene esa condición. Y esto pues es para todos los trastornos de la infancia, autismo, TDAH, discapacidad intelectual. Tenemos que regirnos, bueno, por el médico. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a hacer una pequeña pausita porque les voy a compartir un video donde más o menos van a poder observar pues cuáles son estas características, pero platicado desde una hermanita, ¿no? Lo voy a compartir. Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra. Interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil. No está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas. Siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas.
Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. ¿Hablo ahora? Ok, bueno, pues en este video podemos observar algunas de las características que ya les había platicado, que ya les había comentado, que son niños que pues sí, tienen dificultad en varias esferas de su vida, como se dieron cuenta, que bueno, no solamente afecta a una de ellas, sino a varias. Y bueno, en este diagnóstico, pues como vieron, va a estar implicado un especialista. Y bueno, no uno, varios. Entonces, ante esto, pues vamos a trabajar con un tratamiento multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no solamente va a trabajar el psicólogo, no solamente va a trabajar el pedagogo, o no solamente va a trabajar el médico. Vamos a trabajar en conjunto. Y yo les diría que esta esfera de 3 se va a ampliar un poquito más. Y yo les diría que si es de 3, que en la primera esfera estamos los psicólogos, los pedagogos, el médico. En la siguiente esfera vamos a localizar a los padres de familia. Y en la otra esfera, en la tercera esfera, vamos a localizar a la escuela. Esa es la realidad de cómo tenemos que trabajar. Les voy a explicar por qué. En cuanto a los especialistas, vamos a trabajar el psicopedagogo que se va a encargar pues de trabajar la parte del aprendizaje. De trabajar incluso como esta estructura, pero en el aula, de trabajar a lo mejor el gusto por aprender en el aula, el orden, la estructura, la limpieza. Pero también vamos a trabajar como psicólogos en cuanto vamos a trabajar aquí en el entrenamiento de las habilidades socioemocionales, el respetar turnos, el seguir las reglas de convivencia. Vamos a trabajar sobre la terapia cognitiva. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la parte de que él aprenda a regular sus emociones. Vamos a trabajar con los papás, pues la psicoeducación. Y aparte, pues vamos a trabajar la regulación de su conducta. Pero además el médico va a trabajar esta parte a lo mejor farmacológica, a la que a lo mejor en algún momento era como ese tabú de cómo lo voy a medicar, cómo lo voy a dopar, cómo va a tomar medicamento y siempre va a estar dormido. Es, como les decía, es algo a nivel neurológico y eso quiere decir que tiene que ver con el funcionamiento de su cerebro. Es algo que él no puede controlar, que de pronto a veces decimos, pues es que ya no sé cómo hacerle para que se porte bien. No, pues ni él tampoco. Es algo que él no puede controlar. Entonces el medicamento justamente le va a ayudar a equilibrar esos neurotransmisores para que puedan lograr que sus neuronas puedan hacer sinapsis correctamente. Y que entonces empiece él a identificar pues cuáles son las emociones que causan sus acciones, empezando por él, cuáles son las emociones que le causan y además cuáles son las emociones que sus acciones causan en los demás. Pero además va a poder atender más las indicaciones. Incluso, por eso les digo que no solamente son características propias de un niño con TDAH, porque también de pronto aquí no, cuando éramos niños nos mandaban a la tienda y de pronto nos decían, tienes que traer leche, huevos, tortillas y 2 jitomates. Y entonces llegábamos a la tienda y decíamos, ¿qué voy a comprar? Y es algo que constantemente les va a pasar a los niños. Incluso, como les digo, no solamente a los niños que tengan alguna condición, sino tenemos que aprender a regular incluso nuestras indicaciones. No podemos dar una indicación de más de 2 consignas. Tenemos que ir trabajando y, como les decía, entrenando a poco ir avanzando en las consignas. A lo mejor vamos a empezar con una clara, que sea precisa y que la ejecute. Y después vamos a ir avanzando, a lo mejor con 2, a lo mejor que duren más tiempo, ¿no? Porque a lo mejor si en el momento se lo pido lo hace, pero si le digo que lo haga mañana, ya no lo va a hacer. Entonces tenemos que ir regulando eso. Pero además es importante que este tratamiento, digamos, de especialistas, también lo llevemos a casa y que como especialistas también estemos trabajando en conjunto con los papás
¿Por qué? Porque es importante que eso que trabajemos también lo lleven afuera, lo apliquen tanto en las escuelas como en casa. Entonces, en casa también es importante que el niño aprenda a regular sus emociones, como veíamos en el video. En el video se vio ese conjunto de trabajo, ¿no? De la familia, de la escuela y del especialista. Entonces observamos que a lo mejor en casa la mamá ya le había hecho un horario, una rutina. Y eso también les voy a decir que no es propio de los niños con TDAH. También a los niños también es necesario, incluso a nosotros, poder crearnos una rutina, porque las rutinas también van a generarnos hábitos. Ajá, y si bien de pronto es importante hacer actividades distintas, sí es importante que los niños tengan esa anticipación de qué sigue, incluso tanto en la casa como en la escuela. Ajá, bueno, me despierto, ¿qué tengo que hacer? Pues me lavo los dientes, o me meto a bañar, o me visto, desayuno, tomo mis cosas, voy a la escuela, regreso, como. Entonces ya es una rutina que ellos saben qué sigue, qué tienen que hacer después. Y en la escuela pasa exactamente lo mismo, ¿no? A veces son niños que sí, si bien no van a terminar un trabajo en excelente estado, pues a lo mejor se van a apurar muchísimo y van a terminar, pero no saben qué sigue. Incluso no saben o no conocen qué expectativas tiene el maestro del trabajo que va a entregar, qué características debe de llevar, ¿no? A lo mejor solamente decimos resuelve esto y regresa, pero no lo coloreaste. Bueno, pero no sabía, y entonces eso los frustra porque dicen, yo ya acabé, ahora también lo tengo que colorear, y entonces implica otra acción. Entonces, por eso es importante generar esa anticipación, que ellos sepan que sí. Entonces, por eso es tan importante. Pero además es importante porque vamos a aprender a monitorearlos. ¿Cómo? Nosotros, a lo mejor el médico como especialista, incluso como psicólogo, como pedagogo, está trabajando algo con el niño. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues ya lo está aplicando en casa, ya lo está trabajando, a lo mejor ya está aprendiendo a regular sus emociones, sus periodos de atención están aumentando, el fármaco que se le recetó es el adecuado, está trabajando bien. Y de pronto nos damos cuenta que en casa no, pero no nos dicen nada, y entonces cuando los mandamos a llamar para saber, bueno, cómo va el seguimiento, cómo ha avanzado, nos dicen la mamá, ¿no? O incluso el docente, pues es que sigue igual, no vemos ningún cambio. Y entonces por eso es tan importante que tanto el maestro, el padre de familia y el especialista estén en constante comunicación, porque así yo voy a saber si a lo mejor las estrategias que estoy ocupando en el salón de clases o en casa están funcionando, ¿no? El médico va a conocer si el medicamento le está funcionando, le está siendo favorable o no. El pedagogo va a saber si lo que está aprendiendo con ella o con él está también llevándolo a la escuela, o si a lo mejor lo está viendo de otra forma o no lo está aplicando. Por eso es tan importante la comunicación. Y de esa forma, pues vamos a poder tener más avances. Yo les decía que me daba mucho gusto poder volver a regresar con este tema, porque ahora les puedo hablar sobre mi experiencia, ¿no? Pero ya como profesional, ya en el ámbito laboral. Y entonces yo les puedo platicar que en la USAER trabajamos de esta forma, de manera colaborativa. Y entonces desde nuestra unidad, pues tenemos especialistas, ¿no? Y entonces tenemos un equipo en el que trabajamos una maestra de comunicación, una trabajadora social, la psicóloga, la directora, pero además en cada escuela se encuentra un maestro de apoyo, que es el que trabaja esta parte pedagógica. Ajá. Y entonces es un poquito lo que hacemos a lo mejor en el consultorio con una valoración. Entonces, la trabajadora social se encarga de esta entrevista en la que va a recabar toda la historia médica del niño, pero además la maestra de comunicación va a recabar esta parte de la comprensión, del lenguaje. Ajá. Una servidora como psicóloga, bueno, va a trabajar la parte de estos procesos cognitivos, de evaluar esta parte de las funciones ejecutivas. Y entonces de esta manera vamos a poder ir identificando, bueno, cuáles son esas características del niño y en qué lo podemos ayudar. Ajá. Y entonces en esta forma de trabajo de la USAER,
Les voy a compartir entonces ahora cómo es esta intervención en el aula de los niños con TDAH. Como equipo, nosotros nos centramos en identificar qué barreras para el aprendizaje y la participación están enfrentando nuestros alumnos. Les vuelvo a repetir, no solamente los niños que tienen alguna condición enfrentan estas barreras. ¿Qué son estas barreras para la participación y el aprendizaje? Bueno, pues son esos obstáculos que dificultan o limitan al niño a acceder a la educación. Que le impiden de manera total o parcial que pueda acceder al aprendizaje de un centro educativo. Existen 3 contextos, el escolar, el áulico y el familiar. Y los tipos de barreras, pues son varias, ¿no? Vamos desde la socioeconómica, la física, la metodológica, la administrativa, biológicas, curriculares y actitudinales. ¿Qué nos encontramos? Y sobre todo en la parte de educación especial, con muchas mamás que a lo mejor y dicen, es que mi hijo sí sabe, mi hijo sí conoce, mi hijo se porta muy bien en casa. Entonces, desde esta parte actitudinal de los padres de familia que o minimizan los síntomas o las características de sus hijos, o incluso creen que no pueden hacer nada, ¿no? Es que no lo puede lograr, no va a leer, nunca va a hacer nada, entonces ¿para qué lo mando a la escuela, no? Entonces, bueno, son desde las actitudinales, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con estas barreras? Pues minimizarlas en lo posible para que entonces el niño tenga acceso a ese aprendizaje y a esa participación. Y entonces vamos a implementar también algo que se llama DUA. El DUA ya lo estamos implementando en algunas escuelas, incluso se habla mucho de ello en los consejos técnicos, en los últimos consejos técnicos. Y bueno, es un modelo de aprendizaje que nos va a ayudar a trabajar todos los procesos cognitivos, pero además todas estas, vamos a tratar de trabajar sobre todas estas barreras de nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, este DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Y bueno, es un modelo que surge de la arquitectura. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver la arquitectura con el aprendizaje? Y bueno, ya se los voy a explicar. Resulta que el diseño universal surge de crear, por ejemplo, de construir un edificio. ¿Y qué es edificio? Pues normalmente los arquitectos lo construyen pues pensando en lo estético, en que se vea bonito, en que incluso pues en la zona sea reconocido, que tenga un diseño exclusivo. Y entonces resulta que con el paso del tiempo se dan cuenta que hay una persona a lo mejor en el 10º piso que tiene un bebé que siempre, en el que usa carriola. Y entonces no puede acceder al edificio porque solo hay escaleras. A lo mejor las escaleras son muy novedosas y muy bonitas, pero no puede acceder a él. Después se dan cuenta que la señora del piso 6º tuvo un accidente y entonces tiene que usar silla de ruedas y tampoco puede acceder a su departamento porque no hay una rampa. Y entonces el arquitecto dice, no hay ningún problema, construimos una rampa. ¿Pero esto qué va a implicar? Bueno, pues un costo extra, pero además que la estética de mi edificio cambie, porque ya no va a ser esa estética que en algún momento, pues yo había propuesto. Yo había pues sí, querido para mi edificio. Y entonces va a implicar un cambio. Y sí, la señora que tuvo un accidente va a poder acceder a su departamento, la señora que tiene a su bebé también ya va a poder acceder con su bebé y su carriola, pero hubo un cambio, hubo una modificación. Entonces, ahora vamos a trasladarlo al aprendizaje. Pasa que en las aulas, antes planeábamos y realizábamos un apartado de una adecuación curricular en la que estábamos creando una actividad diferente para el niño que no iba a poder lograr el aprendizaje que estaba trabajando. Y entonces generaba una adecuación, otra actividad distinta, digamos que para que el niño hiciera mientras yo estoy haciendo otra actividad, porque no la va a alcanzar.
Y entonces estamos de alguna forma generando otra actividad, estamos generando otro espacio en nuestra planeación, pero además pues nos implicaba a lo mejor otro material, a lo mejor buscar otras actividades, buscar otro esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Dúa qué plantea? Que la planeación que realicemos sea para todos, esté al alcance de todos. ¿Y eso qué implica? Pues que como docente tengamos el conocimiento de las características de nuestros alumnos, que esas características que tengan nuestros alumnos, pues las conozcamos, ¿no? Y entonces, pues Dúa plantea 3 principios básicos, que son el de compromiso, el de representación y el de acción-expresión. Rápidamente les voy a explicar porque pronto es mucha información y necesitaría mucho tiempo y acabaría hasta en la noche. Pero bueno, básicamente nos va a hablar de que se va a centrar en trabajar la parte emocional de nuestros alumnos, qué les motiva, qué les gusta, qué les va a llamar la atención. ¿Para qué? Para mantener su concentración, pero además para mantenerlos motivados, que aprendan a regularse para poder terminar la actividad que están realizando. Pero además nos va a proponer que nosotros demos múltiples formas de representar la información, que no solamente sea en el libro, que ahora también hagan, les presente la información mediante un esquema, pero también a lo mejor mediante un video, pero también a lo mejor mediante un juego. El Dúa también trabaja mucho, propone mucho el uso de la tecnología, pero además, ¿a qué nos va a llevar? A esa acción, a esa expresión, y sobre todo nos va a ayudar a lograr esta parte de las funciones ejecutivas, el planear, el razonar, el ejecutar. Y entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, arriba de cada una se identifica alguna parte del cerebro. Y resulta que también nos menciona Dúa que cuando nosotros aplicamos Dúa, el cerebro de nuestros alumnos se moviliza completamente. ¿Por qué? Con compromiso estamos motivando o promoviendo el uso de las redes afectivas que se encuentran pues en la amígdala del cerebro, ¿no? Pero también la parte de representación que está moviendo las redes de reconocimiento. Pero además en la acción-expresión está ocupando las redes estratégicas, que son justo esta parte frontal que les hablaba al principio, que está alterada la parte de los niños, ¿no? Y entonces estamos favoreciendo con actividades que ya vimos que les motivan, que ya vimos que les llaman la atención, y estamos promoviendo el uso de esas funciones ejecutivas. Entonces, bueno, este es a grandes rasgos Dúa, pero además les voy a platicar que a lo mejor va a haber algunos casos en los que los niños sí, efectivamente no pueden hacer las mismas actividades que yo estoy planeando, pero no en cuanto a las actividades, sino en cuanto a la gradualidad del tema que estoy manejando. Y entonces ante eso vamos a trabajar con ajustes. Vamos a hacer ajustes a nuestra planeación, ya no adecuaciones, solamente ajustes. Y vamos a hacer 3 tipos de ajustes. Y esos son para los niños que sí realmente no van a poder lograr como el aprendizaje, tienen un nivel de competencia más bajito respecto a los niños que tenemos en las aulas, ¿no? Entonces, bueno, van a ser 3 tipos de ajustes, el de contenido, el de proceso y el de producto. En el de contenido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar un poquito el nivel de complejidad de nuestro aprendizaje. Como ustedes saben, en nuestro plan de estudios, pues hay una gama en la que vamos disminuyendo la gradualidad de nuestro aprendizaje, y entonces a lo mejor desde primero estamos trabajando un aprendizaje a lo mejor de suma o de conteo, y se va complejizando a lo largo de los años, ¿no? Y entonces podemos tomar a lo mejor el del otro nivel y bajarlo al otro nivel para que no sea tan complejo. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo? Si nosotros a lo mejor en el aula estamos trabajando con multiplicación, a lo mejor el aprendizaje que sigue hacia abajo, pues es la suma iterada. Entonces vamos a ir modificando y el niño va a seguir haciendo la misma actividad o va a estar trabajando lo mismo que los demás. Ya no va a estar apartado, ya no va a estar trabajando otra actividad distinta, sino que vamos a estar graduándola. Y luego también vamos a observar que hay un ajuste al proceso. ¿Cómo es esto el ajuste al proceso?
Bueno, aquí les puse una imagen de Bancubi porque justo es cómo estamos observando que va el proceso de nuestros niños. En el mismo ejemplo de la multiplicación. A veces queremos enseñarles multiplicaciones a los niños y identifican y comprenden el proceso de cómo resolver una multiplicación. Sin embargo, tienen dificultad con las tablas, a lo mejor no se las saben. Sin embargo, este no es un impedimento para que los niños lo resuelvan. Quizá vamos a hacer una modificación a su proceso y entonces vamos a lo mejor a colocar, está el llavero, por ejemplo, el llavero multiplicador, que son las multiplicaciones, y va a poder acceder a ese aprendizaje, a lo mejor con un apoyo, pero lo va a poder realizar. Y entonces justamente ponía el ejemplo del Bancubi porque justo en nuestro servicio, pues la directora tuvo a bien promover esta metodología que es el Bancubi y que les ayuda mucho a los niños en esta parte de las matemáticas y que además promueve estos procesos cognitivos, ¿no? Entonces es un apoyo, porque entonces a lo mejor el niño necesita, a lo mejor en matemáticas, contar con material concreto para poder resolver una operación y no significa que no lo puede hacer, sino que a lo mejor necesita ese ajuste al proceso para que lo pueda lograr. Y luego viene el ajuste al producto, que tiene que ver con lo que va a entregar. Entonces, bueno, en cuanto a lo que va a entregar, pues vamos a poder observar que a lo mejor mientras yo normalmente les pedía a los niños que hicieran una multiplicación de 2 cifras, a lo mejor mi niño solamente va a realizar las multiplicaciones, pero con una cifra. O a lo mejor si estoy viendo un resumen de ciencias naturales de los ecosistemas, a lo mejor no solamente le voy a pedir que haga el resumen, sino a lo mejor lo voy a motivar a que haga un esquema. A lo mejor sus oraciones son muy cortas, pero también a lo mejor hay niños que de pronto son muy hábiles y pasan desapercibidos a los maestros. Y resulta que llegan a cuarto, a quinto, sin saber leer y escribir. Entonces, son niños que desarrollan otras habilidades y que pasan desapercibidos, ¿no? Y entonces llegan a cuarto y no pueden hacer un resumen, incluso un esquema, porque no saben escribir, pero a lo mejor puede usar imágenes. Y eso no quiere decir que el niño no se va a llevar ese aprendizaje de cuáles son los ecosistemas y cuáles son sus características, sino que vamos a bajar su nivel del producto que va a entregar. Y bueno, estos son los ajustes en el aula, pero además, bueno, también vamos a hablar de esos ajustes que podemos trabajar ya como área en específico. Como les decía en la USAER, pues hay una maestra encargada de lenguaje y comunicación, pero en este caso, bueno, los ajustes que podemos hacer, pues en la parte de comunicación, pues son las preguntas de verificación, el parafraseo de las instrucciones, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a cuestionar y como les decía, la anticipación. ¿Qué vamos a hacer? Porque entonces él va a aprender qué sigue y luego qué sigue. En cuanto a la atención, pues vamos a trabajar esa proximidad al profesor. Como también veíamos en el video. Ahora el maestro lo sienta hasta el frente. Y no solamente la proximidad se refiere al que esté cerca, sino también al que el maestro constantemente lo esté motivando a trabajar, le esté preguntando, le esté cuestionando, se sienta parte de. El acompañamiento individualizado. Es muy importante que, como les decía, que constantemente cuestionemos qué vas a hacer, cómo le vas a hacer, necesitas algo, en qué proceso vas, sobre esa parte. A veces, como les digo, no solamente en los niños con alguna condición, sino también en los niños a veces a lo mejor llegan a calificarse y pues estás mal, pero no observamos ese proceso. A lo mejor están haciendo, como les decía del ejemplo de las multiplicaciones, ¿no? A lo mejor le digo, estás mal, pero a lo mejor no estoy observando que el niño está resolviendo correctamente la multiplicación, solo que está invirtiendo. A lo mejor está poniendo la unidad arriba como que la lleva y abajo pone la decena. Entonces, por eso es importante poder conocer cuál es el proceso que está llevando o el que está teniendo mi niño. Pero además vamos a trabajar con él la organización del espacio, su estructura, que tenga orden en su lugar, que sus cosas siempre estén acomodadas,
Ujú. Vamos a trabajar que su actividad sea planeada, que sepa cómo ejecutar, que a lo mejor tenga un seguimiento de pasos para resolver. Ujú. En cuanto a su razonamiento, pues le vamos a dar una instrucción directa, a lo mejor le vamos a manejar ejemplos, vamos a fraccionar, como les decía, las instrucciones y vamos a modelarle cómo se hace. Y en cuanto a las funciones ejecutivas, pues justo eso, ¿no? Vamos a trabajar las instrucciones segmentadas, la anticipación de cada actividad y el uso de organizadores visuales. Eso es muy eficiente y, como les digo, para todos los niños. Ujú. Es mucho más eficiente que ellos vean a través de una imagen que sigue. Por ejemplo, hay muchos maestros que observamos que ponen como orden del día y saben los niños que sigue, o cuando toca la música que toca, o cuando suena la alarma que sigue, ¿no? Y entonces van generando esa rutina, pero también va generando ese hábito. A lo mejor ahorita con lo de la pandemia, hasta de lavarse las manos, ¿no? Es que es la alarma de lavarnos las manos. Entonces vamos generando hábitos en los niños. Entonces, bueno, esta presentación la tomé o quise extraer algunas características de un manual, de una guía que se llama Entender y Atender al alumno con déficit de atención e hiperactividad en las aulas, porque es muy interesante observar que nos marca como las características que tienen los niños, pero además más adelante, como por materia y como por área, nos van marcando cuáles son esos ajustes o esos apoyos que podemos brindar a nuestros niños cuando presentan cierta característica. Entonces, bueno, ahorita me van a hacer favor de compartirlos en el chat y también por Facebook para que puedan tener ese manual y pues les pueda ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, pues de mi parte es todo y pues espero que hayan aprendido mucho, que les haya servido mucho y pues si tienen alguna duda, les escucho. Muchísimas gracias, maestra Paola. Realmente la verdad es que nos recibimos varios comentarios vía WhatsApp. Son los comentarios que nos han hecho favor de colocarnos en Facebook. Se los voy a leer para que usted también esté al tanto de lo que nos escribieron. Y nos dicen, el programa de USAER es muy bueno. Desafortunadamente en México cuenta con limitaciones de infraestructura, recursos humanos y tiempo. Así es, tristemente sí. De hecho, como dicen, yo creo que como unidad, como dice comunidad, por ejemplo, para no ser tan grande, ¿no? En nuestra USAER, que está en Huixquilucan, es la USAER 71, atendemos 8 escuelas. Somos un psicólogo, una trabajadora social y una maestra de comunicación. Entonces, de pronto, híjole, quisiéramos poder ir todos los días a todas las escuelas, pero es imposible, ¿no? Y entonces tratamos de generar un trabajo colaborativo que nos haga de alguna forma generar estrategias, generar acuerdos, generar planes de intervención que los maestros de apoyo en las escuelas, pero también los maestros de las aulas, pero también los padres de familia puedan seguir, puedan darle continuidad y seguimiento y pues podemos lograr así unos mejores resultados, ¿no? Correcto, maestra. Exactamente con lo que usted nos comenta, tenemos otro comentario que nos dicen que como docente es muy complicado lograr que los aprendizajes sean significativos en alumnos con TDAH, sobre todo cuando no tienen el tratamiento adecuado. Es fundamental sensibilizar a todos los miembros que conforman el desarrollo del niño para apoyarlo y darle tratamiento. Sí, por eso es tan importante el trabajo colaborativo de estas 3 figuras, porque entonces como especialistas, pero también como docentes, podemos ser conscientes a los papás de esta situación que están viviendo, ¿no? Que están experimentando los niños en el aula, cómo les está afectando, cómo les está llevando a lo mejor a no tener esos aprendizajes que sí pudieran si tomaran su medicamento, ¿no? Sí, correcto. Maestra, nos preguntan ¿dónde se puede acudir si en la escuela no se realiza una intervención?
Desafortunadamente también hay escuelas que no cuentan con una USAER, entonces bueno, eso también nos limita. Pero actualmente, por ejemplo, hay instancias y especialistas en el DIF. Ay, creo que se está oyendo feo mi micrófono, ¿verdad? No, se escucha bien, maestra. Ah, ok. Hay especialistas en el DIF que también realizan valoraciones, incluso en cada DIF de cada municipio y también en la Ciudad de México, pues hay instancias que se encargan de trabajar con los niños que tienen alguna condición y también les brindan los servicios, les dan terapias, hay terapia psicológica, terapia, pedagogo, neurólogo, entonces también pudieran tener esa atención fuera de las escuelas. Y lo que se espera, pues es que esos especialistas también puedan tener contacto con los docentes y con el padre de familia, para que, como les digo, sería ideal que se diera este trabajo colaborativo entre estas tres figuras. Ok, maestra, y por ejemplo, en este caso de los profesionales que nos habla usted, ¿con quién es la primera persona a la que yo debo de acercarme? ¿Con qué profesional? Bueno, es que normalmente quien lo detecta, pues es el docente en el aula, ¿no? A lo mejor normalmente en casa ya nos dimos cuenta, porque como les decía, son niños a lo mejor etiquetados incluso por los familiares, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que el niño ya nos mandó a llamar el docente y también está afectando, digamos que su rendimiento académico, pues entonces a lo mejor en la primera instancia o el primer lugar donde tendríamos que decir, pues que es con un neurólogo o un psiquiatra. Él es el especialista que nos va a poder dar ese diagnóstico y nos va a poder decir cómo podemos ayudar a nuestro hijo. Ok, maestra, gracias. Y ahora nos preguntan, ¿qué tan práctico es ponerles como una bicicleta y estén pedaleando mientras ellos trabajan? Esta parte es una estrategia que se realiza en otros países, ¿verdad? Fíjense que los niños tienen que aprender o tienen que desarrollar y entrenar esta parte, sobre todo de comenzar y terminar una actividad. A mí me parece una buena estrategia, sin embargo, siento que a veces también nos hace perder esta estructura dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo considero que son importantes estas actividades, pero de manera extracurricular. ¿Por qué? Porque nos va a favorecer trabajar esta estructura, pero en otras áreas. Por ejemplo, a lo mejor si juegan fútbol, pues también van a saber que en el fútbol también hay reglas, también tengo que respetar a mis compañeros, también tengo que esperar mi turno, también tengo que jugar en equipo, que escuchar, que colaborar. A lo mejor si tomo fuera clases de natación, pues también me va a servir para relajarme, para saber que hay un horario en el que debo entrar, que hay una rutina que tengo que seguir para entrar. Y entonces, si lo trabajamos como fuera, pues también es algo que ayuda, es una estrategia que favorece. Muchas gracias, maestra Paula. Tenemos también otra pregunta que nos dicen, ¿hasta qué edad puede una persona presentar TDAH? El TDAH se da, la identificamos en la edad infantil, pero transcurre en la adolescencia y llega hasta la adultez. Hay personas adultas con TDAH. Aquí la situación es que si nosotros realizamos o tenemos un diagnóstico oportuno y el tratamiento, el seguimiento y el tratamiento lo estamos llevando de manera adecuada, entonces resulta muy funcional. Y hay adolescentes que incluso ya no toman medicamento, ya son conscientes de su condición y se aprenden a autorregular. Se autorregulan y además funcionan muy bien en las escuelas, en casa, en todos los ámbitos, ¿no? Aquí la situación es cuando lo vamos dejando, ¿no? Porque entonces nos cuesta más trabajo poder retomar reglas, poder retomar límites. Entonces, por eso a más temprana edad se identifique y se trate, pues los resultados van a ser mejores. Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Por último, nos piden, por favor, si puede repetir el título del manual, por favor.
Ok. El manual, déjenme claro que sí. El manual se llama Entender y atender al alumnado con déficit de atención e hiperactividad en las aulas. Listo, pues esperemos que ya hayan tomado nota de esto. También les fue proporcionado la liga tanto en Zoom como en Facebook para que lo puedan revisar ahí. Maestra Paola, agradecemos muchísimo su ponencia del día de hoy. La verdad es que nos quedamos con bastante aprendizaje. A veces no ponemos tanta atención en los pequeños y bueno, tan importante que es, ¿no? Maestra, de verdad agradecemos su presencia, así como la de todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperemos que tengan bonita tarde y muchísimas gracias a todos.